¿Quiénes han tenido la oportunidad de leer a Maquiavelo? Por ahí algunos. Hay una cita que dice lo siguiente: el príncipe que quiera salvar la república debe tomar buena nota de que su interés más fuerte ha de consistir en conquistar el poder y conservarlo, aprovechando los vientos de la buena fortuna. Ese es uno de los consejos que le da Maquiavelo al príncipe en cómo debe hacerse del poder, pero también cómo mantenerse en el poder, que es uno de los intereses más grandes. Además, Thomas Hobbes en el Leviatán también menciona, y miren lo que menciona él dice que el apetito de cada hombre es poseerlo todo. Eso dice él, no yo. Y agrega que el hombre es un apropiador infinito que trata de someter a su poder cada vez más una porción cada vez mayor del mundo. Qué belleza, ¿no? Qué ambiciones tan grandes las que estos autores utilizan para describir al ser humano. Y aunque hoy vamos a hablar es de Marcos 10, no de estos autores, lo que Marcos nos enseña en Marcos 10 del 35 al 45, que es el texto en el que vamos a estar en esta mañana, se escribe mucho antes que Maquiavelo, mucho antes que Hobbes. A través de los relatos de los 12 ya se nos advierte sobre una lógica del poder que parece estar arraigada en el ser humano y que no es la lógica del reino. Entonces los invito a abrir sus Biblias. Luis al inicio nos hizo el favor de leerlo. Quiero leerlo para todos en la Reina Valera. Dice: entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo: ¿qué queréis que haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: podemos. Me perdí. Ellos dijeron: podemos. Jesús les dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Pero Jesús, llamándolos, les dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Entonces, la lógica que nos presenta Marcos es bastante diferente con la que acabamos de iniciar. Para estas alturas, Marcos 10, ya el Evangelio nos ha dicho abiertamente que Jesús es el Mesías. Ahora le corresponde a Jesús enseñarle a los discípulos qué clase de Mesías es Él, para que ellos sepan qué clase de discípulos deben ser. Entonces, en esta mañana, el texto que nos orienta nos enseña lo siguiente: la verdadera estrategia del poder es el poder de la renuncia. Y le he puesto como título a este sermón: de la entronización a la ministración, que es más o menos lo que Jesús hace con estos 12 discípulos. Entonces, en primer lugar, del versículo 35 al versículo 40, tenemos la estrategia del poder.
El versículo 35 inicia diciéndonos de este par de hermanos dispuestos a aprovechar los vientos de buena fortuna. Se les apareció la gran oportunidad. Se apresuraron ellos a asegurar sus puestos y para eso llegan a Jesús a pedirle la firma de un cheque en blanco. Qué maravilla, ¿no? ¿Sí o no, don Rafael? La firma de un cheque en blanco. Dinos que sí a lo que te vamos a pedir. Como mis hijos cuando, dime que sí, antes de decirme lo que me quieren pedir. Se aseguran de persuadir a quien ven ahora como un posible patrocinador a sus pretensiones. Y como el que pega primero, pega dos veces, entonces se adelantan a todos los demás. Hay una autora que me gusta, se llama Adela Cortina, y ella identifica 3 pasiones en la naturaleza humana, es lo que ella propone. Ella dice que todo ser humano, o una de las pasiones que tiene el ser humano es la competencia, y dice que la competencia hace lo que sea para lograr los beneficios, es decir, que el ser humano hace lo que sea para lograr ciertos beneficios. Hay una segunda pasión que ella identifica que es la desconfianza, es decir, que es la que impulsa a la violencia, y una tercera que es la gloria, que los mueve para lograr cierta reputación. Entonces yo leía esto y decía, se me parece mucho a lo que está sucediendo entre estos 12 discípulos. Algo de esto se está tejiendo en el fondo, en el imaginario de estos discípulos y en sus expectativas. Cada vez están más cerca a la nueva administración. Esta debe fundarse cuando lleguen a Jerusalén. Para los discípulos la llegada a Jerusalén es ese momento de la nueva administración, así que se están repartiendo el botín. De alguna manera a los discípulos hay algo zumbándole en sus oídos y uno puede escuchar cierto eco de aquel salmo que dice, siéntate a mi diestra mientras pongo a tus enemigos por estrado de tus pies. O de hecho pensar en Daniel 7 al 12, donde se muestra la victoria poderosa de aquel que viene a reinar. Así que de alguna manera los discípulos van con el maestro, pero con la mirada puesta en ellos mismos y en sus propias expectativas y beneficios. De alguna manera van mirando su propio ombligo. Lo que hace Jesús es extraordinario, me encanta. Jesús, en lugar de decir sí o de decir no, lo que intenta es aterrizar esa petición y les dice, esperen un momentico, ¿ustedes son capaces? Claro, ellos no dudan en decir, sí podemos, pero lo que está haciendo Jesús, lo que empieza a hacer Jesús con los discípulos es a mostrarles las implicaciones más profundas que conlleva el discipulado. El reino de Dios se siembra sobre las bases del sufrimiento, de la muerte y del vaciamiento de Jesús y por lo tanto de los que caminan con Él. Esas son las marcas del discipulado y las marcas del Mesías al que ellos están siguiendo. Y es muy curioso que en el Evangelio de Marcos, la única derecha e izquierda, además de este texto que se menciona, es hacia el final del Evangelio y la ocupan 2 bandidos en el relato de la cruz. No volvemos a saber de derechas y de izquierdas en el Evangelio. Jesús lo que hace es cambiar el foco de la mirada de los discípulos y los invita y evoca 2 elementos que establecen un marco y un puente hermenéutico para los discípulos y también para nosotros. El verdadero poder no es el poder que se ostenta desde un título o una posición, sino que el verdadero poder está en la renuncia a su propia gloria y que se sirve
a los demás. Y para enseñarles eso, utiliza dos ilustraciones. La primera es la copa. Y uno puede pensar, una copa, chévere, no, bonitas, ahora de cristal, antes de oro, ¿cierto? De plata. Pero la copa, en su sentido metafórico, evoca el destino de muerte. Y de hecho Jesús en los evangelios la menciona, aunque es una figura traída también del Antiguo Testamento, pero los mismos evangelios también nos permiten identificar qué significa esa copa. El mismo Jesús en el Getsemaní ora a Dios diciendo, Padre, pasa de mí esta copa, si es posible, si es tu voluntad. Pero además, cuando llegan a arrestar a Jesús, Pedro desenvaina su espada y Jesús le dice, Pedro, no, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Entonces esta copa difiere un poquito de lo que nosotros pudiéramos pensar que ella significa. Y el segundo elemento que utiliza el autor es el bautismo, que de una manera similar o paralela también está enfocado en mostrar o en evocar el sufrimiento y la muerte de Jesús, que tiene también una significación para el sufrimiento en el discipulado que éste implica. Entonces, mis queridos hermanos, el discipulado no es una carreta que nos promete una gloria personal. Más bien se parece a una mesa a la cual todos nos sentamos y servimos constantemente y por la cual renunciamos a nosotros mismos. Tal vez uno de los problemas es que nosotros creemos que la conversación siempre se trata de nosotros. Ellos estaban pensando en ellos, no en el plan de Dios. Y hay otro autor que me gusta, se llama Bauman. Él menciona que el pronombre nosotros es el pronombre personal más empleado por los líderes en el mundo. Sin embargo, dice él, su significado no es mayor que la suma de sus partes, es decir, muchos yo acumulados. Jesús ha querido que este par de zebedeos, como les dice un autor, saquen la mirada de sí mismos. No se trata de ellos, se trata del reino. No se trata de nosotros ni de nuestra propia gloria, se trata de lo que el Padre ha hecho y quiere hacer. Ellos le han pedido poder a Jesús, pero Jesús les ha concedido la gracia de que puedan mantenerse fieles al reino hasta la muerte. Les dice, sí la van a beber, tranquilos, sí lo van a hacer, pero de lo demás no podemos hablar. No les contesta qué lugar ocupan, pero sí les da algunas pistas de lo que deben hacer en adelante. Entonces los versículos 41 al 45 se tratan de el poder de la renuncia. Jesús los invita entonces a profundizar un poco más en la conversación. Y si de pronto algunos de ustedes aquí, tal como me pasó a mí, al leer a Juan, al escuchar esto, dicen, uy, Señor, gracias que yo no ando con esos pensamientos ni con esas pretensiones. Entonces el texto en el versículo 41 nos da una cachetada a todos. En el versículo 41 le dice el narrador, cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Juan y Jacobo. Lo curioso es que uno se pregunta, bueno, ¿por qué se enojan, no? ¿Cuál es el enojo? Ellos no se enojan por lo absurdo de la petición, por lo loco que puede sonar, ¿no? O por lo insensible, porque recuerden que Jesús les acaba de decir que va a morir. Es como si
se estuvieran repartiendo la herencia antes de. No se enojan porque sí son insensibles y mire que Jesús acaba de decir eso tan importante. No, Jesús acaba de anunciar su muerte, pero a ellos no les preocupa eso. Ellos se indignan porque se les adelantaron, ¿cierto? Porque les ganaron, se les anticiparon. Y entonces dice un autor lo siguiente: quienes más se horrorizan por el autoengrandecimiento de otros, desean a menudo y en secreto engrandecerse a sí mismos. Entonces, al final de cuentas, todos querían lo mismo. Y yo no sé qué tanto de eso está en nuestra cultura colombiana, donde pensamos que lo malo de la rosca es no estar en ella. Vaya usted a saber. Pero Jesús, otra vez, no se enoja, no les reprocha, no se indigna, sino que los reorienta y los llama a encarnar un modelo completamente diferente. El modelo que ellos conocen es el romano, un modelo de gobierno que se funde con la fuerza del hierro y el poder del fuego, porque eran bastante agresivos. Pero el modelo del reino se siembra en una tierra más abonada con servicio y con amor sacrificial. Esas son las características del modelo del reino. La motivación no es su propia gloria, sino la gloria de aquel que se despojó a sí mismo y que se despojó hasta lo sumo. El que quiera ser primero, les dice Jesús, que sea el último. Y la razón que les da es el mismo ministerio de Jesús, la misma identidad del Mesías. Y hay un eco ahí del Isaías 53, el que rescata. El término traducido como rescate puede traducirse también como una ofrenda de expiación. Así que la imagen de Isaías 53 forma el telón de fondo de todo el discipulado, la renuncia y el vaciamiento, porque Jesús hizo eso. Sus discípulos deben hacer lo mismo. Entonces, para cerrar, Jesús hace fracasar una cúspide bien rígida y pesada del poder. La agarra y la arroja contra algo más parecido a una red, que viene siendo el reino de Dios. Una red que se teje bajo hilos de servicio y entrega sacrificial. El reino se funde cada día sobre la copa bebida y la inmersión de la renuncia, porque eso hizo nuestro Señor. Jesús diseña una comunidad que se resiste a esas estrategias, que se resiste a esas estructuras y que se configura en un movimiento de amor, renuncia y entrega. Un grupo más parecido a lazos horizontales basados en la cercanía y en la reciprocidad. Así que, compañeros y amigos que hacen parte de este camino de formación en esta institución de la FUSBC y nuestras iglesias locales no son vientos de buena fortuna, no son oportunidades para conquistar el poder o una posición, tampoco es una oportunidad para sentarnos en un trono a derecha o a izquierda, y mucho menos son instituciones al servicio de nuestra propia gloria. Que nuestras comunidades de fe y que nuestra alma mater sea un camino de humilde aprendizaje, renuncia y servicio, pero sobre todo que sea un camino en el cual nosotros constantemente estamos vaciando nuestra vida en él. Y quiero dejar algo para nuestros líderes y maestros. Gracias a todos por el liderazgo que ejercen en esta institución y en las
en nuestras iglesias locales. Pero quiero dejarles esta pregunta. ¿Qué respuestas están ofreciendo a quienes se acercan a pedir la derecha y la izquierda de ustedes? El punto central no es el lugar que ocupamos. Por eso la pregunta no se responde en este texto. La cuestión de fondo es el carácter que traemos al lugar que ocupamos, sin importar qué lugar es. La pregunta del reino no es qué lugar ocupas, sino con qué corazón te ocupas. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Confiamos que ella hace en nuestros corazones lo que tú la has enviado a hacer. Y rogamos, Señor, que tu gracia no sea parte de nosotros, porque muchas veces somos torpes, pero tú eres tan fiel. Gracias, Señor, por llamarnos a tu reino y hacernos partícipe de tu misión. En el nombre de Jesús. Amén.